Quiero enviar un cordial saludo a los estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos. Estamos en el curso de evaluación de proyectos, hoy es nuestra tercera semana, por lo tanto vamos a desarrollar el tercer tema de acuerdo a la programación que hicimos al principio del curso, y este tercer tema es ya la entrada en materia, por decirlo de alguna manera, de lo que es la evaluación financiera de los proyectos. Para eso tengo una cantidad de objetivos específicos. El primero de ellos es cómo se hace una evaluación financiera. El segundo es cómo se hace un flujo de caja como herramienta primordial, ya lo vimos anteriormente, de la evaluación de proyectos desde el punto de vista financiero. ¿Cómo se elabora ese flujo de caja? ¿Qué son los ingresos? ¿Qué son los egresos? Vamos a identificar los gastos preoperativos, la materia prima, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, los activos fijos, los gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Todo esto, desde aquí, conforma lo que es un flujo de caja. Sin más preámbulos, comenzamos. Primero, ¿cómo se hace una evaluación financiera? ¿Sí? Entonces, lo primero es que tenemos que acordarnos en el módulo de formulación, cuando hicimos el análisis financiero, que en ese módulo determinamos dos cosas que son importantes y es la razón de ser de la formulación de proyectos. Primero, determinar las cantidades y segundo, determinar los costos de los insumos a utilizar. Cantidades y costos. Esos son los dos elementos importantes de los proyectos y eso es lo que realmente a través de nuestra evaluación financiera nosotros vamos a determinar. A partir de que hayamos determinado las cantidades de los insumos y los costos de estos, vamos a proyectar los ingresos, que los ingresos los definimos como esas entradas de dinero periódicos y se supone que con los ingresos nosotros vamos a soportar todos los costos del proyecto. Si un proyecto no tiene ingresos, no va a poder sostenerse en el tiempo, financieramente hablando. Proyectamos los costos y definimos los costos como esas salidas de dinero periódicas. Entonces nosotros en un proyecto, en nuestro proyecto va a entrar el dinero periódicamente y va a salir el dinero periódicamente, ¿sí? Restamos de los ingresos, restamos los costos, de ese resultado establecemos los indicadores y con base en lo que nos den los indicadores tomamos decisiones. Esa es la manera como se hace una evaluación financiera. ¿Cuál es la herramienta más adecuada para la evaluación financiera? Definitivamente hay diferentes maneras de realizar la evaluación financiera, pero todas indudablemente parten de esa herramienta que se llama el flujo de caja. Y definimos el flujo de caja como las variaciones de entradas y salidas de caja o de efectivo en un periodo dado para cualquier empresa o para cualquier proyecto, ¿sí? Permite en primer término realizar simulaciones, es decir, lo que me permite este flujo de caja es ver hoy cómo se va a comportar financieramente esas entradas y esas salidas de dinero, mi proyecto en un futuro. Y podemos verificar si el comportamiento futuro será atractivo o no será tan atractivo para los involucrados del proyecto. Elementos importantes dentro del flujo de caja. El primer elemento es las variaciones de entradas y salidas de caja o de efectivo en un periodo dado. Es decir, nuestro flujo de caja siempre va a tener un elemento esencial que son los periodos de tiempo. Y en ese periodo de tiempo tenemos que analizar qué tanta plata entra, qué tanta plata sale, ¿sí? Segundo, la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado. Es decir, ¿de qué se trata el juego de la evaluación financiera? Hombre, pues de que hayan más ingresos que egresos. Diciéndolo de una manera bien coloquial es eso, que hayan más ingresos que egresos. La liquidez, el comportamiento del flujo de caja es un indicador bien importante de la liquidez de una empresa. Es decir, cuando a mí, yo les he dicho a ustedes que uno de mis ejercicios es ser consultor empresarial de personas que están quebrando. Cuando la persona me dice me estoy quebrando, yo lo primero que hago es entrar a analizar
la liquidez de la empresa. Y lo primero que pido es el flujo de caja. Venga, mándenme el flujo de caja y yo miro con qué tantos recursos cuentan ustedes. ¿Sí? Provee información relevante sobre los ingresos y egresos durante un periodo de tiempo, ya lo dijimos, y a través de esa información ayuda a los inversionistas a medir cuál es la capacidad de generar riqueza en los proyectos, de generar utilidades. Otros elementos importantes: evalúa la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones. Es decir, las empresas se quiebran porque no tienen suficientes ingresos, o porque se me subieron los costos y no los controlé, o porque se me bajaron las ventas, pero no hay suficientes ingresos para soportar los costos del proyecto. Facilita la determinación de las necesidades de financiamiento. En Colombia hay buenas fuentes de financiamiento, el sistema financiero es una de ellas. Por lo tanto, en determinados casos yo le digo a los empresarios, así ellos no les gusta endeudarse a veces es bueno, porque si la deuda me permite aumentar los ingresos de mi proyecto, vale la pena endeudarse. Conocer los efectos que producen en la posición financiera de la empresa las actividades de financiamiento. Ojo, porque hay ocasiones en que yo pido el préstamo, parece que es un excelente negocio, pero por haber pedido el préstamo comencé a quebrarme. Porque es que el capital tiene un costo. Lo vamos a ver más adelante, el costo medio ponderado del capital. Entonces, saber si ese costo medio ponderado es más que las utilidades que me genera ese dinero que saqué financiado. Facilita la gestión interna de la medición y control presupuestario del efectivo de la empresa. Yo les digo a los empresarios, haga su flujo de caja proyectado a un año. Péguelo con 2 chinches en la cartelera de la empresa y a partir de ahí lo único que usted tiene que hacer es controlar que no le suban los gastos y controlar que no le bajen los ingresos. Sencillo. Esa es una buena manera de controlar presupuestariamente la empresa. ¿Cómo se enamora? ¿Cómo se elabora el flujo de caja? Estoy enamorado, estoy pensando en amor. ¿Cómo se elabora? Primero, pues verificando los ingresos del proyecto. Los ingresos dependen de la venta del bien o servicio que hace parte del objeto social. Y estos son relativamente fáciles de cuantificar a través del estudio de mercado. Recuerden que en la formulación de proyectos que vimos en el momento anterior, vimos el análisis de mercado. Y en ese análisis de mercado nosotros decimos cuántas unidades y a qué precio tenemos que vender, ¿sí? De ahí salen los ingresos del proyecto. Para la elaboración del flujo de caja es necesario determinar el momento en que se percibe el ingreso y no en el momento en que se efectúa la venta. Como se trata de un flujo de caja, es cuando ingresa el dinero efectivamente a la empresa, no cuando hago la venta. Hay empresas que venden a 45 días. Entonces yo no puedo ingresar la venta hasta que el dinero no ingrese efectivamente a la caja de la empresa. En el periodo cero se registra un valor negativo y se registran todos los gastos en que haya tenido el proyecto antes de comenzar la operación. Eso significa que no registra ningún ingreso. ¿Cómo se elabora un flujo de caja? Recuerde, siempre el primer periodo es el periodo cero, es un periodo irreal, no es real, y ahí lo que escribimos con valores negativos es todos los gastos que hayamos tenido que hacer antes de comenzar la operación del negocio. Claro, por razones mnemotécnicas los ingresos deben estar arriba y debajo de los egresos, ¿no? ¿Significa que si usted me pone los ingresos abajo está mal? No, no está mal. Yo sí le voy a poner una mala nota, pero no es que esté mal. Porque es que por razones mnemotécnicas, es decir, es mucho más fácil restar los ingresos cuando están arriba que cuando están abajo. Entonces, ojo. Importante dentro de los ingresos. Para los proyectos de inversión económica y social no vamos a vender nada, ¿sí? Nosotros tenemos que determinar unos productos sociales y esos productos sociales los vamos a cuantificar monetariamente. Eso es lo que vamos a escribir como ingresos. Eso significa que los proyectos de inversión económica y social tienen ingresos. La respuesta es tajante y se las escribo aquí en rojo y con negrilla. Sí, todos los proyectos, sean de inversión económica o sean de inversión financiera, necesitan cuantificar ingresos. Solo que en los proyectos anteriores se llaman ventas. En los proyectos de inversión económica y social se llaman beneficios.
y se hacen a través de los productos sociales. En los proyectos de inversión financiera se llaman como ventas. En los proyectos de inversión económica y social se llaman como beneficios. Esa es la diferencia, pero hay que cuantificarlos. Egresos. Del latín egresos. Los egresos son las salidas de dinero que se registran en la partida de descargo. Es decir, los egresos son los costos y gastos. Entonces nosotros vendemos 200 pesos de pan y pagamos 100 pesos de harina. El egreso es el pago de esos 100 pesos de harina. Los ingresos incluyen dos elementos importantes, que son los gastos y los costos. Son diferentes, vamos a verlas. El gasto es aquella partida contable que aumenta las pérdidas o disminuye el beneficio. Siempre supone un desembolso financiero, pero el gasto, lo que nosotros compramos, que se llama gasto, es que se consume y que la empresa no puede ni transformar ni vender para recuperar la plata. Recuerde, el gasto es en lo que yo invierto, que hace parte del proyecto, pero que no es posible recuperar. O sea que yo lo consumo, entonces ni lo puedo transformar, o sea, ni es materia prima, ni es un producto terminado para la venta. Y en eso por eso se llaman gastos. Los costos también supone un egreso de dinero. Sin embargo, se trata de desembolsos que se concretan con la esperanza de que se traduzca en un futuro no muy lejano en ingresos. Y la idea es que este ingreso tenga el valor del costo y un poquitico más. Esa es la diferencia. O sea, los costos es lo que yo compro, pero que va a ser parte del proceso productivo y que puedo después revender, por decirlo de alguna manera, y obtener una utilidad. Esa es la diferencia entre costo y gasto. Entonces, el primer rubro que vamos a llevar a nuestro flujo de caja se llama costos y gastos preoperativos. Son erogaciones o salidas de dinero en que debe incurrir la empresa en la etapa previa al inicio de las operaciones. Entonces, pregunta: los costos y gastos preoperativos, ¿hasta cuándo los hago? Hasta el día antes de abrir la puerta del almacén. Todo lo que significa gastos antes de abrir la puerta del almacén se llaman gastos preoperativos. Ojo, sin embargo, no hay que confundirlo con otro tipo de gastos o incluso con compra de activos fijos. Ya se llaman costos y gastos preoperativos, pero, por ejemplo, comprar los activos fijos, comprar la maquinaria, no se considera un gasto preoperativo. Se hace antes de abrir el negocio, pero ese inventario o esa compra de activo fijo no lo tengo en cuenta como un costo o gasto preoperativo, ¿sí? Entonces, la inversión, compra de elementos necesarios para el montaje y puesta en marcha y que se considera como un activo de la empresa, esto no es un gasto preoperativo. El gasto preoperativo es la compra de elementos o los gastos en los que se incurren, que se consumen o se utilizan ordinariamente y no se puede esperar de ellos utilidad futura. Ojo, este es el gasto que yo tengo que llevar al periodo cero del flujo de caja. Gastos preoperativos, inscripción en Cámara de Comercio. Yo la inscripción, yo no puedo coger ese papel y revenderlo, a no ser que me dedique a vender empresas, a crear empresas para venderlas. Pero si el objetivo es producir pan, yo voy y me inscribo en la Cámara de Comercio, eso es un gasto, porque eso no es susceptible de que tenga ese papel una utilidad futura. Esos son los gastos y costos preoperativos. Los activos fijos no. ¿Por qué? Bueno, les pongo otro ejemplo. Tengo que arreglar mi local, tengo que echarle pintura a mi local. Yo no voy a vender la pintura después. No voy a cobrar por entrada al local, yo voy a cobrar por que la gente me compre pan. Entonces esa echada de pintura se considera un gasto preoperativo y lo meto en el periodo cero del proyecto. El segundo rubro es la materia prima. ¿Y qué es la materia prima? Cada una de las cosas que voy a emplear para convertirla en producto elaborado, ¿sí? Entonces, si yo compro harina, mantequilla, azúcar y sal para preparar pan, esa se llama materia prima. Es todo lo que utilizo para, mediante un proceso de elaboración, sacar un producto para venderlo. Esa es la materia prima. También se conoce como materia prima los productos semielaborados, productos en proceso, productos semiacabados, o sea, lo que compro para vender.
Entonces yo puedo de hecho hasta comprar un producto terminado para venderlo y eso se considera materia prima. No tiene el nombre técnico, pero todo eso hace parte de ese rubro de lo que es la materia prima. Ojo, la materia prima también considera el material de empaque, que el material de empaque es en lo que voy a envolver o en lo que voy a guardar ese producto que mi empresa está haciendo para la venta. Y hay también tres conceptos: envases, embalaje secundario y embalaje terciario. Todo esto hace parte del rubro que se llama materia prima. El rubro en realidad se llama materia prima y material de empaque. Todo lo que sea materia prima y material de empaque lo pongo de primero en los egresos, después de los costos y gastos preoperativos, de segundas en mi flujo de caja. Después viene el otro rubro que se llama mano de obra directa. Ojo, la mano de obra directa es la que se consume en las áreas que tienen relación directa con la producción o la prestación del servicio. Es generada por los obreros y operarios calificados de la empresa. Entonces, la mano de obra directa, en el ejemplo que estamos poniendo de la panadería, es el panadero. El panadero hace parte de la mano de obra directa. Es la que se emplea directamente en la transformación de la materia prima del bien o producto terminado. Se caracteriza porque fácilmente puede asociarse al producto y representa un costo importante en la producción de dicho artículo. Entonces, la mano de obra directa, no tengo ninguna duda. Mi fábrica es de zapatos, todos los que hagan zapatos hacen parte de la mano de obra directa. Su registro en el flujo de caja se hace de la misma manera que con la materia prima y el material de empaque. Es decir, a partir del periodo 1 y durante todos los periodos subsiguientes. Si el empresario tuvo que invertir en capacitación, ojo, ¿no? Si el empresario tuvo que invertir en capacitación antes de comenzar el negocio, eso se considera costo preoperativo. Ahí sí es un costo preoperativo, ¿sí? No es mano de obra directa. Vienen los famosos CIFs o costos indirectos de fabricación. Yo los identifico en que son los que están relacionados con la producción, pero que no puedo determinarlos a un producto específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo 3 panaderos haciendo pan, pero tengo un supervisor. Entonces, el supervisor no está haciendo el pan, pero el supervisor yo lo tengo para que me supervise a los panaderos. Eso es costo indirecto de fabricación. Ojo, son distintos de la mano de obra directa. Perdón. Lo que pasa es que en costos indirectos de fabricación no solo hay mano de obra, sino también puede haber ciertos elementos que pertenezcan al sistema de producción. Por ejemplo, la papelería cuando son órdenes de pedido. Entonces, la papelería normalmente es un gasto administrativo, pero si específicamente yo mando a hacer 100 talonarios de órdenes de pedido, esos órdenes de pedido son costos indirectos de fabricación, pero no es ni materia prima, no es materiales directos ni material de empaque, y tampoco es mano de obra directa. O sea, entiéndame, los costos indirectos de fabricación tienen que ver con la fabricación o la producción, pero son generales. Los supervisores, por ejemplo, el vigilante de la fábrica, no de la parte administrativa de la empresa, sino de la fábrica. El vigilante de la fábrica hace parte de los costos indirectos de fabricación. Ojo, además de que no son ni materiales directos ni mano de obra directa, tampoco son ni gastos de venta ni gastos de administración. Es decir, los costos indirectos de fabricación tienen que ver con la producción o la fabricación del producto tangible o intangible, ¿sí? ¿Cómo lo registramos? En una cuenta mayor, y luego se registra cada uno de ellos por separado, teniendo cuidado de establecer muy bien en el periodo en que se va a hacer su registro. Entonces recuerden, costos indirectos de fabricación son los que tienen que ver con la producción, sea mano de obra o materiales que tienen que ver con la producción, pero que no están directamente relacionados con lo que voy a producir. Entonces no es tan fácil el costeo. Vienen costos y gastos administrativos. Son también los llamados gastos generales y administrativos. Comprenden los gastos de supervisión y administración en general. Ojo, son los que tienen que ver con llevar los registros, la contabilidad, el abogado, la correspondencia, las compras, ¿sí?
La dirección en general de la organización, esos son gastos administrativos. ¿En qué se diferencian de los costos indirectos de fabricación? Que estos gastos administrativos no tienen una relación directa con la producción. Son como servicios de apoyo a la producción, pero no hacen parte de los servicios de producción. No son directamente identificables con la financiación, la comercialización o las operaciones de producción. Son los gastos en los que incurre la empresa para organizar los factores productivos. Por eso les digo, son de apoyo a los factores productivos. Por ejemplo, el sueldo de los directivos, los gastos de oficina, las utilidades del consejo de administración, si contrata una asesoría, pero si la asesoría es directamente sobre la producción, vendría a ser un CIF, un costo indirecto de fabricación. El registro en el flujo de caja se hace identificando que son parte de un rubro o cuenta mayor que se llama costos y gastos administrativos y luego se registra cada uno de ellos por separado, teniendo en cuenta el periodo en el que se causa. Puede ser que no todos se realicen en todos los periodos. Por ejemplo, si se contrata un contador supernumerario y yo le digo, yo le voy a pagar 1.000.000 de pesos cada 3 meses y usted lléveme la contabilidad. Y la contabilidad mía no es tan grande, aguanta cada 3 meses, pues no lo registro todos los meses. Vienen los gastos de venta. También son llamados gastos de distribución o de ventas. Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social, es decir, en la venta del producto que estoy produciendo, valga la redundancia, ¿sí? Están directamente relacionados con las actividades de ventas y se incluyen básicamente los aspectos relacionados con distribución. Los gastos de distribución hacen parte de los gastos de ventas, los gastos de publicidad, los gastos de promoción, los gastos de mercadeo y los gastos de comercialización. Ve, aquí los tienen todos para que organicen su flujo de caja. Son los gastos en los que incurre la empresa para comercializar un bien o para prestar un servicio. Son necesarios para poner el producto a disposición del cliente. ¿Sí? No son los que incurrimos para producir, son los que incurrimos para vender, para que el cliente se lleve nuestro producto. Todo eso son gastos de ventas. El registro en el flujo de caja se hace identificando un gasto mayor, que es el gasto de venta, costos o gastos de venta. Luego se registra cada uno de los gastos por separado, teniendo cuidado de establecer muy bien el periodo en el que se hace su registro. Puede suceder que no se tengan que meter en todos los periodos. Por decir algo, voy a hacer una campaña de promoción una vez al año o una vez al semestre. Entonces tengo cuidado de incluirlos dentro de mi flujo de caja cuando se va a hacer realmente el gasto y si es en ciertas ocasiones. ¿Cómo se contabilizan los activos fijos? ¿Qué son los activos fijos? Primero, son los que no varían durante el ciclo contable o el año fiscal de la empresa. Los activos fijos son aquellos que se compraron con la finalidad de ser utilizados en las operaciones de la empresa y no para ser vendidos. Entonces, activos fijos son toda la maquinaria, todos los materiales que no los voy a poner a producir. Por ejemplo, hablo de materiales de capacitación, carteleras que no voy a vender y que van a durar ahí más del año, son activos fijos. Los escritorios, los computadores, los teléfonos, etcétera, etcétera. Ejemplos: los equipos de las plantas de producción, camión para la distribución de productos, edificios donde está instalada la empresa, el terreno, entre otros. Todos son activos fijos porque permanecen en la empresa durante todo el proceso de producción. Se venden esporádicamente cuando ya están dañados o cuando ya no nos sirven. Un contraejemplo sería, por ejemplo, una inmobiliaria. Si yo compro casas para vender casas, esas casas no son activos fijos, porque se supone que yo no voy a comprar una casa para tenerla 1 o 2 años ahí. Yo la compro e inmediatamente la pongo en venta. Pero, ¿sí?, la oficina donde funciona la inmobiliaria sí es un activo fijo, porque yo no compro la oficina para venderla. Al mismo tiempo, hacen parte del activo fijo. Entonces, ¿cómo se registran? Y hay 2 maneras de registrarlos y no significa que alguna de las 2 maneras esté mal. Usted tiene que tener en cuenta cómo los va a registrar. Los activos fijos se pueden registrar de 2 formas en el flujo de caja. La primera es mediante un solo valor, el de adquisición, si se llegaron a comprar de contado en el periodo 0 del proyecto. O sea, yo no lo pongo como gasto o costo preoperativo, sino como compra de activos fijos y pongo lo que compré si lo hice de contado. ¿Sí? La segunda manera es que así lo haya comprado de contado antes de comenzar las operaciones de la empresa. Yo no llevo esos activos fijos a un solo periodo, sino los deprecio
mediante la norma contable que se llama depreciación y los pongo como costos diferidos, ¿sí? Es decir, si es 1.000.000 de pesos, pero la depreciación me sale a 200.000 pesos mensuales, pues yo pongo los 200.000 pesos mensuales porque estoy utilizándolos. Lo puedo hacer de las dos maneras. Como ya vimos en el primer punto de este módulo, la depreciación es un costo periódico que se registra en los flujos de caja y en la contabilidad, en el que no se lleva el valor del bien como un solo valor en un solo periodo, sino que se difiere en varios periodos de acuerdo a la pérdida de valor que tiene por su bien o por su uso. Por eso se sacó contablemente la depreciación, porque es que yo compro el activo fijo, pero el activo fijo no me sostiene el valor en el tiempo. Yo compro la máquina y solo por el hecho de sacarla de la fábrica ya me le baja el valor. A medida que la voy utilizando le va bajando el valor. Entonces lo que yo hago contablemente es irla depreciando, diciendo, hombre, esa máquina va a bajar el valor, hasta cuando ya no me valga nada, o cuando me esté valiendo muy poquitico y cuando ya no me sirva, y ahí la vendo, ¿sí? Ojo, lo que hay que tener en cuenta es que si lo llevo a un solo periodo no lo puedo depreciar, y si lo deprecio no lo puedo llevar a un solo periodo. Eso es lo que hay que tener en cuenta, pero lo puedo hacer de las dos maneras. La manera como yo recomiendo es hacerlo por medio de la depreciación, como activos fijos, para no cargarle ciertos costos y gastos al proyecto que pueden hacer variar el indicador, porque una cosa es la inversión inicial y otra cosa es una inversión que se hace en todos los periodos. Los gastos financieros. Todos aquellos gastos originados como consecuencia de financiarse en una empresa, es decir, los préstamos que sacamos. En la cuenta de gastos financieros se destacan, entre otras, las subcuentas capital e intereses. Es decir, en general son gastos correspondientes al capital e intereses de las obligaciones financieras. Ustedes saben que yo saco un préstamo en el banco y yo, la cuota que voy a pagar, pago el capital y comienzo a pagar los intereses. ¿Cómo se registran? Se registran periodo a periodo, desde el momento en que tenemos que comenzar a cancelar la deuda y de acuerdo a los plazos y a la forma como tenemos que pagarla. Cuotas mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. En el registro se debe tener en cuenta tanto el capital como los intereses, y eso hace parte de la cuota que voy a registrar. Consideraciones importantes. Hay que sacar esta cuenta que se llama total ingresos. Al finalizar el registro de absolutamente todos los ingresos, de acuerdo al rubro o cuenta mayor y a las subcuentas, debemos registrar como una cuenta mayor el total de los ingresos. Eso hay que hacerlo en el flujo de caja. Yo lo voy a calificar, el cual no es más que la suma de todos los ingresos en cada periodo del proyecto. Este total se debe registrar a continuación. Vamos a verlo ahorita en un ejemplo que les voy a poner. Lo que quiero decirles es, ustedes ponen ingresos, ponen las subcuentas de los ingresos y al final total ingresos y suman todas esas subcuentas, ¿sí? Igual con el total de egresos, ponen egresos, ponen costos y gastos preoperativos, materia prima y material de empaque, mano de obra directa, costos y gastos de administración, costos y gastos de costos indirectos de fabricación, costos y gastos de administración, costos y gastos de ventas, compra de activos fijos y tal, y después inmediatamente terminan, entonces colocan una cuenta y esa cuenta la bautizan total de los ingresos, el cual no es más sino que la suma de todos los ingresos de cada periodo del proyecto. Este total se debe registrar a continuación de la última subcuenta de egresos y es un valor negativo. Los ingresos son valores positivos, los egresos son valores negativos. Flujo de caja neto, se me fue esta diapositiva de otra explicación. Flujo de caja neto no es más que el flujo de efectivo neto de trabajo. Es un acrónimo en inglés de Net Operating Cash Flow y traducido al español como flujo de efectivo neto de trabajo. Net Operating Cash Flow es flujo de efectivo neto de trabajo, el cual surge de restar del total de los ingresos el total de los egresos. Por eso es importante colocar esas dos subcuentas, porque yo al final el flujo de caja neto, que sobre ese es que voy a realizar todas mis operaciones financieras para hallar los indicadores, entonces yo lo hago sobre el flujo de caja neto, no sobre todos los ingresos y no sobre todos los egresos, sino sobre el flujo de caja neto, que es la resta de los ingresos
a los ingresos le restamos los egresos. Se registra inmediatamente después de la cuenta total de egresos como un rubro o cuenta mayor. En el periodo cero debe quedar un valor negativo. Claro, si yo no tengo ingresos y le resto los costos preoperativos, me va a quedar aquí un valor negativo. 0 menos 100 me da menos 100. Por eso es importante mnemotécnicamente tener los ingresos arriba, ¿sí? A partir de ahí, a partir del periodo 1, ahí sí voy a tener ingresos y costos. La idea es que los ingresos sean mayores que los costos, pero mientras no se llega al punto de equilibrio, que lo vamos a ver más adelante, pueden que aparezcan valores negativos en el flujo de caja neto. Pero para eso es que se saca el flujo de caja neto. De tal manera que si los egresos son mayores que los ingresos en el periodo, el valor va a ser negativo, pero si son menores los egresos que los ingresos, el valor dará positivo. Entonces, un ejemplo. Colocamos acá ingresos, ¿sí? Ventas y venta de subproductos. Total ingresos. Egresos. Comenzamos. Costos y gastos preoperativos, gastos administrativos, costos indirectos de fabricación. Perdón. Aquí comenzamos. Ese lo voy a leer porque no alcanzo a leerlo aquí en el tablero, pero lo voy a leer en el computador. Egresos, ¿sí? Materia prima y material de empaque. Materia prima 1, materia prima 2, materia prima 3, material de empaque. Después viene mano de obra directa, obreros, costos indirectos de fabricación, supervisores, arriendo de fábrica, luz fábrica, costos y gastos administrativos, sueldo del gerente, secretaria, aseadora, costos y gastos de ventas, vendedores, carro transporte de mercancía vendida, publicidad, gastos financieros, cuota préstamo. Incluye interés, activo fijo, equipo cómputo, edificio o planta, vehículos, maquinaria y equipo, muebles y enseres, terrenos, gastos preoperativos, costos y gastos preoperativos diferidos, y acá escribo total de egresos. Entonces, total de ingresos sumo estas dos celdas, total de egresos sumo todo lo que me aparezca acá, ¿sí? Y el flujo de caja ajustado es total ingresos menos total egresos, y lo pongo acá. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en el primer ejercicio. A continuación, en un videito corto, les voy a explicar qué tienen que hacer en ese primer ejercicio, pero rápidamente ustedes lo que tienen que hacer es que con los datos que yo les doy, ustedes tienen que armar un flujo de caja. Ese es el primer ejercicio, se llama flujo de caja del frigorífico. Es un ejercicio real de una proyección que hicimos de los ingresos y de los costos operativos del frigorífico de Acacias, un proyecto de 70.000 millones de pesos. Yo escogí una partecita muy pequeña. Al final lo que yo espero es que ustedes aprendan a hacer este flujo de caja. Ustedes aprendan a hacer un buen flujo de caja, ya tienen sencillamente el 80% de la evaluación financiera ganada. Entonces por eso estoy siguiendo esta secuencia, y vamos a hacer ahorita, les voy a presentar el video del primer ejercicio práctico, y a continuación la próxima semana veremos el segundo video, que es qué indicadores vamos a sacar con este flujo de caja. O sea, toda esa disertación es para sacar esto que está aquí en azulito, y con base en ese flujo neto de caja es que vamos a sacar los indicadores financieros del proyecto. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.